Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les saludo el hermano Fausto. Estoy transmitiendo hoy 3 de septiembre, ya empezamos el mes de septiembre. La última transmisión la hice el día viernes. El sábado y domingo estuve bastante ocupado y por eso no transmití. Y quiero más o menos mostrarte qué es lo que estamos haciendo y darte una breve introducción de lo que vamos a tocar el día de hoy. Te dije que íbamos a estar hablando sobre el tema del Salmo 82 y lo que significa, cuál es nuestra identidad en Cristo y por qué es muy importante que tú entiendas, porque así tú vas a saber dónde estás en tu caminar, en tu peregrinaje hacia tu destino. Muchas personas no entienden quién son, por eso se comportan como lo que no son, y ese es el engaño. Yo le digo muchas veces a las personas: usted tiene una crisis de identidad, se comporta como una ramera, más usted sabe que es una reina. No sabe que es una reina. Descubra quién es realmente, para que usted pueda empezar a tomar su lugar en el reino. Entonces todos tenemos un lugar en el reino y tenemos que aprender a encontrarlo para mantenernos firmes en esa vocación a la cual hemos sido llamados, que es servir a Jesús, el Rey de Reyes, para que después Él nos halle dignos de ser contratados para el siglo venidero como reyes y sacerdotes, jueces, justos gobernadores sobre su universo o sobre el mundo venidero, el siglo venidero, que nos ha sido prometido, un nuevo cielo, una nueva tierra, y Pablo habla sobre eso, Pedro también. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que este es nuestro destino, creen que este cielo y esta tierra lo tenemos que cuidar. No, este cielo y esta tierra serán disolvidos, los elementos serán destruidos, el fuego consumidor de la venida de Cristo lo destruirá todo. Lo único que quedará es aquello que se transformó en Él, aquello que se envistió o se recubrió de Él. Como dice la palabra, de Cristo estáis recubridos. Y yo te hablé sobre la perla. La simbología de la perla es una partícula que está siendo recubierta y recubierta y recubierta de un tejido calcificante o de calcio. Te enseñé que la molécula era en forma de hexagrama. Entonces te dije que nuestra glándula pineal, en nuestro tercer ojo, era una perla. Básicamente tiene la misma calcificación, es una calcificación superficial que lo recubre. En eso nos recubrimos. Jesús es la perla, nos convertimos nosotros en la perla preciosa. El reino de los cielos es como una perla preciosa. Entonces por eso la palabra te dice: de Cristo estáis recubiertos en Cristo. Tenemos que recubrirnos en Cristo, porque es su justicia la que nos justifica, es su santidad. El problema es que muchos creen que la palabra lo que está dando a entender es de que no puede ser justo. Sí puede ser justo, porque el que se esfuerza en cumplir con la justicia, ese es el que va a ser justificado. Pero el que sencillamente se vuelve un inútil, un haragán, ese no va a ser justificado porque no está cumpliendo la ley de Dios. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Entonces, mientras más te esfuerzas en vivir y en hacer la justicia, más oportunidades tienes de ser justificado y de ser glorificado al final por Cristo Jesús. No sé si alguna vez tú has escuchado que alguien te dice: todas las cosas son para bien. Hoy en la mañana me lo dijeron, exhortando a una hermana. Todas las cosas son para bien. ¿Quién te dijo esa mentira?, le contesté yo. Porque la palabra dice en Romanos 8 que todas las cosas obran para bien para los que aman al Señor. O sea, los que viven en la justicia de Dios.
Porque Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si tú amas realmente a Jesús y vives una vida de sacrificio y de justicia, sirviendo a los demás, entonces tienes extra misericordia, extra gracia. O sea que la gracia y el favor de Dios viene a tu favor, y no importa qué tan mal la situación sea, o qué tanta persecución y qué tanta tribulación sufras. El punto es que Jesús, en su gracia y su misericordia, por el hecho de que tú lo amas y estás amando a tu prójimo y que vives conforme a su justicia, guardando sus mandamientos, Él te recubre, y el cerco de protección de justicia te recubre. Por tanto, no importa cuántas veces caigas, esas mismas cantidades de veces te vuelves a levantar. No importa cuántos adversarios se vengan contra ti, igual lo que Satanás había tratado de usar para el mal, Dios lo transforma para el bien. Pero eso solo es para los que aman al Señor y viven esforzándose para complacerlo, no para cualquiera, ¿no? Entonces el problema principal es que la gente tiene la perversa maña, al igual que el diablo, de retorcer las Escrituras, retorciendo las Escrituras a su favor para justificar su pecado, para justificar su maldad. Y ellos en realidad lo que están haciendo es que están haciendo exactamente lo mismo que hizo el diablo, que tentó a Jesús con las Escrituras. Pero habemos otros, como nosotros, los justos, los sabios y entendidos, que sí entendemos las Escrituras y que las hemos leído y nos hemos esforzado todas nuestras vidas desde que venimos a Cristo en estudiarlas. Y tenemos suficiente conocimiento para poder venir y contestarles con sabiduría. Porque una de las primeras revelaciones que Dios me dio a mí, te conté en un video que hablaba sobre una mujer que Dios me pidió que me bajara del carro y que le predicara. Y yo sabía que esa mujer era una demente. Y yo le dije, no quiero. Esa mujer está loca, se le nota. Y el Señor me dijo, ve y habla con ella. Entonces yo tuve que dar la vuelta a la cuadra, regresar en mi vehículo, bajarme de mi carro y empezar a predicarle a esta mujer, la cual empezó a insultarme, me empezó a reprender, decía que yo era el demonio, me empezó a insultar de todo tipo de insultos, me recitó versículos de punta a punta, proyectaba en mí a alguien que la había violado, que la había abusado y que había abusado a su hijo y no sé qué más, dando a entender que yo era el que había hecho eso. En una demencia, ella proyectaba en mí el odio que sentía hacia alguien que le había hecho daño. Entonces, cuando yo me cansé de todos esos gritos, insultos y un tiempo tan desagradable, yo me subí a mi vehículo y me iba de vuelta muy entristecido y apesarado. Le digo, Señor, ¿por qué me hiciste pasar por eso? Yo te dije que esa mujer estaba loca y tú ya lo sabías. ¿Por qué insististe en que yo hablara con ella? Entonces Dios me habló en ese momento claramente y me dijo, dos cosas quiero que entiendas. Te vas a enfrentar a personas que se saben la Biblia de punta a punta, de portada a contraportada, de principio a fin. A ellos contiéndeles con sabiduría. Y después me dijo, hay personas que aman tanto al demonio que los posee, a ellos no puedes ayudarlos. Y entendí que tienes que querer ser libre para poder ser libre. Si tú no quieres la libertad, no vas a poder ser libre. Y hay personas que hacen alianza con el demonio que los posee, porque el demonio los ha convencido de que eso es bueno, lo que están haciendo es bueno. Les ha dado el pretexto, la excusa. Y a veces esas personas van a decir, estoy confundido. Es que estoy confundido. No estás confundido. Tienes un corazón vagabundo. Como lo leí en el video pasado, te mostré que habla la escritura de un corazón vagabundo en Hebreos 4. Entonces Dios siempre confirma lo que yo te vengo hablando, la revelación que Dios me viene dando, porque yo ya hablé sobre el espíritu vagabundo. Me asombra que todas las cosas que el Señor me muestra en el Espíritu, después la reconfirma en las Escrituras. Y a medida que tú vas viendo los videos conmigo, no solamente yo voy enseñando, voy aprendiendo mientras enseño. Y entonces yo puedo confirmarte a través de todas estas cosas que el Señor, a pesar de mis defectos, a pesar de mis errores, a pesar de mis fallas y mis debilidades, yo confirmo, por vil y sucio que yo sea, por muy indigno y menospreciable que yo pueda ser, Él me ama, y además de eso estoy dentro de su voluntad, y Él me ha hecho conforme a su voluntad para servir, porque constantemente me está dando más mensajes y más mensajes y más mensajes, y nunca deja de alimentarme. Y yo
no dejo de alimentar a su redil, ¿entiendes? O sea que parte de la confirmación, de la cual yo sé de que soy siervo, y que soy, quizás tú me quieras llamar profeta, pero que soy su atalaya. La palabra atalaya es la que más me gusta. Está en el hecho de que el Señor constantemente me está dando mensajes que después reconfirma una y otra vez. Y este es uno de estos mensajes. A medida de que pasé el fin de semana haciendo varias actividades, las cuales te voy a compartir, el Señor me fue hablando en mi corazón. Y me fue mostrando cosas que están sucediendo, que el diablo usa para impacientarnos, para obligarnos a tomar decisiones duras. Y Dios no te va a echar en cara si tú tomas decisiones duras. Pero tenemos que ser lo suficientemente astutos para darle siempre la opción a la persona que está bajo el engaño de Satanás, de entender de que no es necesario que vivan así. Entonces, este es el video que yo grabé el fin de semana. Tú estás viendo aquí la zona donde nosotros estamos trasladándonos para construir una pequeña residencia, una pequeña casa. Katy está a punto de tener su bebé ahora en septiembre, posiblemente a final de septiembre, principio de octubre, no estamos seguros. Vamos a llevarla a hacerse un último ultrasonido en esta semana para ver si el doctor nos puede más o menos dar un estimado de qué semana va ella para saber cuándo ella está lista para tener su bebé. Y esto está en las afueras de la ciudad, tan en las afueras de la ciudad, que ya ni siquiera se mira la ciudad. Tienes que mirar muy para atrás para ver una pequeña parte de la ciudad. Aquí apenas se mira la parte de la ciudad que sería Comayagüela. Y todo eso es monte, calle de piedras y tierra, no hay luz eléctrica, apenas están instalando los postes. Y todo esto es como una invasión. Y ellos viven en una pequeña choza de madera, ya completamente deteriorada. Entonces, esta es Katy, a la cual en la parte de atrás de esta propiedad, ella me pidió que le ayudara a construirle su pequeña casa o su pequeña habitación. Y ese es el proyecto en el cual nosotros nos estamos enfocando ahora. Estamos tratando de llevar a cabo esta obra el próximo fin de semana. Y fuimos el sábado a conocer el lugar, hicimos las cotizaciones de lo que sería la fase inicial, lo cual es bastante dinero, construir una casa por muy humilde que sea. Estamos hablando de aproximadamente $500 de entrada. Y como nosotros habíamos estado ahorrando y guardando de las ofrendas que hemos estado recibiendo para lo que iba a ser el proyecto del alquiler y de un anexo para tener personas en rehabilitación, decidí mejor enfocar eso por los momentos en esto, en esta vivienda. Y el hermano Erwin con los otros hermanos que se van a poner de voluntarios van a ir a partir del día sábado a preparar el terreno, que sería nivelarlo y hacer las excavaciones para los cimientos. Y a partir del domingo emprenderían en la construcción de la casa, y Erwin me asegura de que eso lo puede hacer en un día. Vamos a ver si es cierto. Entonces, el punto es de que vamos a enfocarnos en este momento todos los recursos del ministerio, de todas las personas que nos han estado enviando sus donaciones y sus ofrendas en este tipo de actividades, porque tenemos este proyecto y si Dios lo permite, si continúan así las ofrendas, haríamos el segundo proyecto, que sería la habitación para la otra hermana Jocelyn, la cual también ya fui a ver el terreno. Quiero llevar a Erwin esta semana para que él lo mida y hagamos los cálculos y la presupuestación, y así posteriormente estaríamos ayudando a las personas humildes del ministerio en darles una vivienda digna, porque si tú ves, son tablas separadas que no sirven, no tienen ninguna protección. Entonces, en eso estuvimos este fin de semana, bastante ocupados, y esto es bastante cansado, y el otro fin de semana va a ser mucho más cansado, porque el otro fin de semana inicia la construcción. Entonces, quería compartir eso contigo, para que más o menos entiendas en qué actividades andamos, en qué se enfocan nuestros recursos, y que entiendas que realmente, aunque tú no lo veas en los videos, nosotros pasamos activos en varias actividades de todo tipo, no solamente en las calles, comprando ropa, comida, y ayudando a niños pobres de las calles, sino que también en ayudar a esas personas a tener un lugar digno donde residir, donde vivir, para que no anden en las calles. Entonces, si todo sale bien y Dios lo permite,
vamos a tener en la otra semana ya esto terminado como nuestro primer proyecto, y después agarraríamos un poquito de aire o un poquito de impulso otra vez financieramente para volver a reunir plata para después hacer un proyecto un poquito más complejo, que sería el de la habitación de Jocelyn. Pero Jocelyn está un poquito confundida e indecisa en algunas cosas, y tengo que tomar ese tiempo mientras terminamos la residencia de Katy, que ella, y pienso llevarla este domingo a que ella también colabore con la obra, para que tal vez de esa manera ella entienda la indecisión, el estar a medias, la mediocridad, doble ánimo, doble opinión. Esa es la forma favorita de tener a los hombres del diablo. El Satanás ama a la gente de doble ánimo. Satanás, el siervo más útil para el diablo es ese, el inútil, el que nunca se decide, el que está aquí, está allá, hoy sí, mañana no, el que todo el tiempo finge. Y hoy vamos a hablar de eso, ¿verdad? Quiero enseñarte cosas importantes en este video, tomando el tema de las perlas preciosas de Melquisedec y tomando el tema de todo lo que te he tratado de armar para que entiendas tu identidad en Cristo, porque posiblemente hoy sea la cúspide de esta enseñanza, si Dios me lo permite, y si no, pues tendré que hacer otro video, porque esto es bastante extenso. Entonces yo tengo unos versículos que quiero mostrarte. Entonces, tú tienes que tener muy en claro cómo es que Satanás opera. Una vez que tú aprendes las tácticas y las técnicas y los procedimientos y todos los engaños y las trampas, las herramientas o las armas y las excusas, los pretextos, los argumentos, la lógica o la sabiduría que viene de lo que es terrenal, animal, diabólico, que es satánico, de las tácticas del diablo, tú vas a poder entender cómo es que tú puedes anticiparte a lo que el diablo va a hacer y confrontarlo a tiempo para detenerlo. El diablo funciona a través de lo sigiloso. Él quiere trabajar encubierto. Por eso los demonios se esconden adentro y ellos fingen que no están adentro. Es solamente cuando por medio del poder del Espíritu Santo los obligas a manifestarse que ellos salen a la superficie y son descubiertos. Y cuando son descubiertos, ellos procuran volverse a esconder. Entonces, el peor enemigo del cristiano es aquel que se dice ser siervo de Cristo, pero en realidad no lo es. Y sin darse cuenta, por sus propios frutos, él define quién es. De la abundancia de su corazón define quién es. Pero él insiste en decir que él es siervo de Dios, porque entonces no se arrepiente. Cree que está bien y no toma decisiones para arrepentirse y enmendar su camino. Ahí está el gran problema. Muchas personas caen en este error. Yo siempre le digo a las personas, toda persona que no sirve a Jesucristo es tu enemigo y tienes que tener cuidado. Y aún cuando vienen a servir a Cristo, tienes que tener cuidado, porque aún Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque Satanás siempre está usando a la gente a través de argumentos, filosofías, dudas, excusas, etcétera, etcétera. Entonces, quiero mostrarte el proceso, porque se conlleva 3 pasos. Te he dicho las 3 trampas favoritas del diablo, te las he mostrado. Después hice un video que eran 5 trampas, y está ahí en YouTube. Pero hoy te voy a mostrar los 3 pasos graduales de traicionar a Jesús o de traicionar al Señor. El primero es este. Si tú vas Juan 12, versículo 6, aquí te voy a mostrar los que en secreto aman las cosas del mundo, los enemigos de la cruz, cuyo Dios es su vientre y solo piensan en las cosas terrenales, en las cosas carnales, los que aman el mundo secretamente, pero no lo admiten. Y lo ves porque solo pasan en videojuegos, solo pasan en las redes sociales, solo pasan viendo películas, solo pasan en la música, solo pasan con los amigos, solo pasan jangueando, pijineando, o como le quieren decir, callejeando o saliendo con los amigos en fiestas, en bares, en discotecas, en viajes, y esto solo, todo gira alrededor de entretenerse y de pasarla bien. Entonces, los que son almas adúlteras, aquellos que
declaran amistad con el mundo y sin darse cuenta se declaran enemigos de Dios, porque quieren reconciliar lo irreconciliable, que es la carne con el espíritu, si son contrarios. Entonces, los que en secreto aman al mundo y fingen ser discípulos de Jesús. Entonces dijo en Juan 12, Jesús lo expone. Ya no sé si tú recuerdas que hicimos el video de por qué fue que Satanás tentó a Judas y por qué Judas se fue contra Jesús. Le dije que fue porque él buscaba gratificación, reconocimiento, y como Jesús no se lo dio, entonces lo traicionó. Entonces Judas dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, no porque él se interesara por los pobres, sino porque él era un ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, Judas fingía ser un discípulo de Cristo, pero en realidad era un discípulo de Mamón. Solo le interesaba el dinero y siempre era un avaro que buscaba la recompensa monetaria, no la recompensa espiritual. Entonces, los que ponen su mirada en la carne siempre están buscando el dinero, el reconocimiento, la fama o el agradecimiento. Y si tú le niegas uno de esos, hasta ahí llegó. En serio, tienes que reconocerlos, ponerlos a prueba. Así de sencillo. A veces inclusive es mejor no darles, no agradecerles, no reconocerles para ver cómo reaccionan. Yo tengo esa especialidad, yo soy un instigador y yo se lo digo a mis hermanos y me conocen. Yo soy un provocador, un instigador. Yo sé que hay pus debajo de la piel y tú la quieres esconder. Le pones maquillaje para que se mire rosadito, pero en realidad está rojo encendido. Entonces yo vengo y te aprieto esa espinilla hasta que estalla, hasta que sale la pudrición que está escondida. Esa es mi especialidad. Soy un instigador, soy un provocador y me gusta que la gente saque a la luz lo que lleva escondido y por eso los pruebo. Y lo hago por salvar a la congregación de un engaño posterior, porque a medida que van avanzando en la congregación, ellos van agarrando autoridad o van agarrando amistades y pueden arrastrar a más personas en su caminar. Entonces, cuando yo reconozco los malos frutos y las malas señales, yo procuro sacarlos a la luz, provocándolos o dándoles tentaciones, por decirlo así. No es que lo estoy tentando, sino que procuro de que salga a la luz lo que ellos están fingiendo y escondiendo, para que se muestre el fruto y los demás lo vean y entonces entiendan por qué se exhorta o por qué se toma decisiones duras contra personas como estas. Porque si no, ellos son las víctimas. Los rebeldes siempre salen como las víctimas. Es que el hermano Fausto se va contra mí. Es que el hermano Fausto me regañó muy feo. Ok. Entonces, sabiendo que eso es lo que ellos van a hacer, porque no se arrepienten, no tienen humildad de reconocer su error, hay que tener mucho cuidado y saber exponer las obras infructuosas de las tinieblas a los demás para que las reconozcan y las vean. La segunda etapa es lo que tú puedes encontrar en Mateo 26, versículo 14, 16, y es cuando el que dice ser siervo de Cristo consulta o se aconseja y participa en las actividades o con los enemigos. O sea que él va y consulta o se aconseja con los enemigos de Dios. Toman consejo de los enemigos de Dios. Tú lo puedes ver en el versículo 14 de Juan. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. ¿Qué fue lo que hizo? Fue hablar con los sacerdotes del templo, enemigos de Jesús, que lo llevaban persiguiendo, asediando todo este tiempo. Y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Volviendo al tema de la traición de Judas. Entonces, primero, él ama las cosas del mundo y finge ser discípulo de Cristo, pero ama el deleite de la vida, el dinero, ama las cosas del mundo. Segundo, ellos toman consejo o confabulan o se ponen de acuerdo con los enemigos eso me lo hicieron en Opalaca, hermano. Hermanos en Cristo fueron a consultar y se confabularon contra mí
contra el ministerio, aliándose con los católicos y los indígenas del COPIN, de la organización, en realidad no era el COPIN, era el SIM, la organización de los patronatos indígenas, con los caciques, contra mí. Cristianos evangélicos, imagínate. Entonces, después de eso sucede lo que me hicieron a mí en Opalaca. En el video de la multitud, de la turba de más de 126 campesinos que llegaron a querernos expulsar de la tierra, ahí estaban ellos también. No solamente se confabularon, se reunieron y fraguaron contra mí, se unieron a ellos. Esta es la tercera parte. Entonces vemos en Mateo 26, versículo 47, mientras todavía hablaba, Jesús hablaba en el Getsemaní, vino Judas, uno de los 12, con él mucha gente con espadas y palos. ¿Quién vino? Judas. Y mucha gente vino con él. Y venía gente a Cristo a ser evangelizados y bautizados, no. Venían de parte de los principales sacerdotes, los enemigos de Jesús, y de los ancianos del Sanhedrín. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo bese, ese es el prendedle. Entonces, primero Judas, fingiendo ser discípulo, amaba las cosas del mundo. Después se confabuló con los enemigos del Señor. Y tercero, se unió a ellos. Entonces, esas son las tres etapas. Son las tres etapas del traicionar a Jesús. Empieza siempre con amar al mundo. Y después empiezas aconsejándote y defendiendo el pecado, justificando al impío. ¿Entiendes? Y entonces al final terminas uniéndote al bando enemigo sin darte cuenta. Paso a paso, poco a poco, te estás alejando, dándole la espalda a Jesús y estás confabulándote con Satanás. Esto es importante que lo entiendas. Entonces al final, los que se ponen del lado de sus enemigos. Muy bien. Quiero que reconozcas lo que hay dentro de ti y dentro de tus hermanos, para que puedas discernir quién eres. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tienes que irte al Salmo 82 para entenderlo. Y lo vamos a leer todo, para que entiendas cuál es tu identidad. ¿Ok? Jesús iba a ser apedreado por los fariseos y los saduceos y los sacerdotes del templo y una turba que había sido azuzada por ellos, porque Jesús se proclamó a sí mismo Hijo de Dios. Les habló claramente diciendo, yo soy, proclamando el nombre de Dios, yo soy. Entonces los fariseos entendían lo que Jesús decía, porque le dijeron, tú que solo eres hombre, te haces Dios. Y con D mayúscula. Entonces ellos entendían que Jesús se estaba proclamando a sí mismo Dios. Él mismo, el Todopoderoso, el yo soy, manifestado en hombre, en el Hijo, en el Cristo, en el Mesías. Y ellos no lo podían aceptar. Entonces cuando Jesús los reprende, le dice, pero ¿por qué me queréis apedrear? ¿No está escrito en vuestra ley? Vosotros sois dioses. Y si esto fue lo que Dios le habló a los que les fue confiada la palabra, o sea que Jesús les cayó con su propia escritura. Entonces este es el versículo que Jesús citó, Salmo de Asaf 82. Dios está en la reunión de los dioses, con D minúscula. Entonces Dios se sienta en el concilio de las principados, de las potestades, de los hijos de Dios, de los eternos, de los dioses. Él es el Dios más alto, pero Él está sentado en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga, o sea que Él es juez y Él es justo. Entonces dice el versículo 2, Dios habla y dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Entonces Dios le dice a los dioses, Dios está sentado en medio del consejo y el concilio de los dioses, de los semidioses o de los microdioses o de los ángeles caídos, las potestades. Ahí tú pones el título que quieras para que lo puedas entender. Los titanes, etc. ¿Ok? Dios se sienta como el Dios más alto entre el consejo de las potestades y de los ángeles que te explica el libro de Daniel, ¿verdad? Los caídos, los guardianes. Entonces, Dios les hace esta pregunta, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente?
y aceptaréis la persona de los impíos. ¿Entiendes? Porque Dios quiere justicia, no impiedad. Y quiere que ellos juzguen con justicia, pero ellos rechazaron la justicia desde el principio con Lucifer. Porque Lucifer propuso la ley telema de haz lo que te dé la gana. La ley de la libertad, pero es esclavitud. Entonces Dios les dice, defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. Eso es lo que Dios les dice. La justicia es la ley. Cúmplanla y juzguen conforme a ella. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. Pero ¿qué sucede? Ellos no pueden entender. ¿Por qué? Porque su naturaleza es tinieblas. La justicia es luz. Entonces Dios dice, no saben, no entienden. ¿Qué significa eso? Son ignorantes, son necios, porque viven conforme a la doctrina de la prosperidad y de la doctrina de la libertad, que es en realidad libertinaje. La Lucera, ¿no? El libertinaje, la diosa libertad, que en realidad es libertinaje. No entienden, porque solo los sabios y entendidos, según Proverbios 2, tienen que la justicia. Y entonces el que tiene la sabiduría en su corazón entenderá juicio, justicia, equidad y todo buen camino. Dice Proverbios 2, versículos 6 al 9. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. ¿Por qué? Porque la justicia es la ley que mantiene el universo, lo sostiene, que lo alimenta, lo sustenta y lo mantiene adherido a sí mismo. Es el componente básico de la fuerza de la luz, porque la justicia es la luz, la fuerza y el poder de la energía de la luz que mantiene unido el universo, y está científicamente comprobado que estamos hechos de luz y de energía. Entonces dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los principados caeréis. Ahí está tu identidad. Somos hijos de Dios, pero ahora somos hombres, porque nunca la gente pudo entender que antes de ser hombres éramos algo más. Versículo 8. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Está hablando de Jesús. Entonces, la única manera de poder revertir la insurrección del principio, y esto te lo voy a confirmar con el libro de Melquisedec, si lo hacemos mañana, si Dios me lo permite, te voy a leer donde te dice de dónde vienes, dónde estás y hacia dónde vas. Entonces, ¿cómo sabemos quién es quién? ¿Cómo sabemos quiénes son los sabios, hijos de Dios, y quiénes son los necios que morirán como hombres? Dependiendo de la sabiduría de tu corazón. Árboles de justicia, buenos frutos, o árboles de impiedad, impíos. ¿Entiendes? Entonces Dios viene a juzgar la tierra, y Él va a reinar ¿con quién? Junto con sus hijos. ¿Y quiénes son los hijos? Los hijos de la luz. ¿Y quiénes son los hijos de la luz? Los que caminan en justicia, porque la luz es justicia, los hijos de justicia. Ahora, vamos a empezar nuestro recorrido. Tú no me crees que esto es así, no crees que somos dioses, somos hijos de Dios, por tanto somos Dios. Es así de sencillo. Dios mismo manifestado en carne vino y nos dejó de su espíritu, la misma llama que brincó del altar, que es Jesús, la llama que saltó del altar de Yahweh, que es el eterno, el Yod-Heh-Vah-Heh. Esa llama es la que descendió sobre los apóstoles en el día de Pentecostés, y es la que mora dentro de esta vasija de barro, que también está simbolizada en el libro de Melquisedec. Entonces nosotros, como vasos de barro, esto solo es un vaso de barro. El verdadero origen, nuestra verdadera esencia, es el espíritu que vive dentro de nosotros. Pero el problema nuestro es que queremos mantener viva la naturaleza terrenal, animal, diabólica y carnal, cuando tenemos que matarla para que ya no viva yo, más Cristo viva en mí, y el espíritu nuestro sea 100% Jesús. Ya no vivas tú, ya no oponiéndote contra ti mismo, sino que tu naturaleza terrenal, haced morir lo terrenal en vosotros, muera, y surja la naturaleza celestial, que es todo justicia, que es todo amor, que es todo deseo de hacer el bien. Y aquí es donde sabemos quién es quién.
Mira lo que dice 2 Tesalonicenses 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos o impíos, porque no es de todos la fe. ¿Y qué es la fe? Es más que una actitud y una capacidad espiritual. Te dije que era tu identidad en Cristo. La fe es Cristo. Te lo mostré, ¿no? Entonces no es de todos tener la capacidad de ser esa perla preciosa. No todas las ostras tienen dentro esa perla preciosa. No son todas las ostras valiosas con perla preciosa adentro. Y eso es lo que te está diciendo aquí. Entonces está diciendo de que hay hombres buenos, justos, y hay hombres malos, perversos, malos o impíos, porque no es de todos la fe. La fe es don de Dios. ¿Entiendes? Que Él le da a quien Él quiere, a sus elegidos. Los que desde antemano los conoció, estos también predestinó. Y a los que predestinó los justificó, y a los que justificó los glorificó. Por tanto, tú no puedes recibir el Espíritu Santo, ni puedes recibir el don de la fe, al menos que Jesús sea el que te dé la fe. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga a mí, y todos ellos serán enseñados por Dios. O sea que es el Espíritu Santo el que te da la sabiduría para entender la justicia y para ser hijo de la luz. Ahora veamos este otro. Salmos 19. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra y otro día aquí está, el versículo 7. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. Muy bien. Juan 7:38. El que cree en mí, dice Jesús, como dice la misma escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? Bueno, volvemos a esto. Porque la ley, que es la justicia de Dios, es perfecta y convierte el alma de agua sucia, turba, a agua limpia. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos y que alegran el corazón, y el precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Entonces, si tus ojos están en tinieblas, ¿cómo serán las tinieblas dentro de ti? Más, si tus ojos están alumbrados, ¿cómo será la luz dentro de ti? Entonces, lo que te está diciendo aquí es que en el corazón comienza el cambio, la transformación. El reino de los cielos está dentro de vosotros. Entonces, la transformación empieza adentro de ti, en tu interior. Entonces, de su interior, las aguas turbias y sucias se convierten en aguas limpias y purificadas. Entonces correrán ríos de agua viva, no agua muerta. Proverbio 25:26. Observa. Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío, o el justo que deja su justicia frente a los impíos, porque su corazón se vuelve agua sucia y manantial de muerte. Proverbios 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, o de él mana la muerte. De la abundancia del corazón hablará la boca. Entonces tienes que guardar tu corazón. ¿Cómo?
guardando la ley, el temor de Dios y el mandamiento de Dios, la justicia de Dios. Eso. Lucas 6:45, el hombre bueno, o el hombre justo, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Solo cosas buenas, pero el que solo saca engaño y mentiras, secretos, artimañas, manipulación, intimidación, doble ánimo, doble discurso, hipocresía, rebelión, altivez, soberbia, obstinación, que tiene que ser como él dice. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Mateo 12, versículo 34. Generación de víboras. Wow, aquí Jesús realmente que los estaba amando, ¿no? Le dijo tal cual eran. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón sacará buenas cosas. Paz, pureza, piedad, misericordia, humildad, mansedumbre, amabilidad, generosidad, caridad. Pero el hombre malo del mal tesoro sacará malas cosas. Romanos 3:13. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. ¿Por qué? Porque en el corazón de ellos hay luz. No, hay mentira, injusticia, tinieblas, engaño. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron el camino de paz. ¿Por qué? Porque el camino de paz es camino de justicia. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, el temor de Dios es puro. Cuando no hay temor de Dios es impiedad, aguas turbias. Proverbios 21:10. El alma del impío desea el mal. Su prójimo no halla favor en sus ojos. Todas estas personas que se alegran del mal ajeno, todas las personas que se alegran cuando alguien cae o cuando alguien sufre una calamidad o algún tipo de desventura o desdicha, etc. Los que se alegran del mal ajeno son perversos. Son hijos del diablo, no son hijos de Dios. Proverbios 24:17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Porque si Dios llega a verte, que eso sucede, ¿qué crees que va a suceder? No sea que el Señor lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Proverbios 17, versículo 5. ¿Ves cómo Proverbios es importante para entender los secretos y los misterios de las Escrituras? Muchas claves importantes están en Salmos y en Proverbios. Por eso Pablo predicaba sobre Salmos y Proverbios más que nada. Isaías también. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Así que no te alegres de la calamidad de otros. Salmos 37, versículo 30. La boca del justo habla sabiduría, la boca del impío solo habla necedades, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto de él mana vida. Por tanto sus pies no resbalarán, porque andan en la luz. Si su corazón es luz, él puede ver dónde anda, sus pies no resbalarán, andará en el camino de justicia, que es el camino de luz, y no será un ciego como los demás. Proverbios 10, versículo 20. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. O sea, como estiércol, como basura, como desecho.
porque de él solo mana muerte. Salmos 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Ese es un corazón justo, el que se complace en hacer la voluntad de Dios y camina en su temor y en su justicia. Y tu ley está en medio de mi corazón. Por tanto, si la ley, la palabra, está dentro del corazón, los sinónimos de Jesús es: Él es la luz, Él es la ley, Él es la justicia, Él es la fe, Él es la palabra, el verbo, Él es la justicia es la luz y Él es la vida. Él es la vida y el autor de vida. Él es el regalo y el que da el regalo. Entonces, si dentro de ti está la luz, tú serás luz. Si dentro de ti está la vida, tú darás vida. Y si tu corazón está lleno de la vida de Jesús, de ti fluirán ríos de agua viva, no ríos de agua turbia, de amargura, de tristeza, de conflicto, de batallas, de contiendas, de engaños y de mentiras. Vosotros sois dioses, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, para que tu alma se haya convertido, siendo predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser llamado hijo de Dios. Entonces eres Dios. Tú eres hijo de Dios, eres Cristo. Cristo es Dios. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero solamente para los que se convierten en justos y no miran para atrás. Los que se mantienen en la justicia hasta el final. Porque la marca de un verdadero hijo de Dios está en que todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios, primero que todo. Y todo aquel que ama a su prójimo es de Dios. Todo aquel que hace justicia es de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su prójimo, no es de Dios. Me llamás Señor, Señor, y no haces lo que os mando. Si tú no cumples el mandamiento de la justicia, si tú dejas la justicia, tú no eres hijo de Dios. Porque una vez que alguien conoce a Cristo, la transformación es inevitable. Podrás ser tentado día y noche, en todo tipo, pero tu corazón se mantiene firme en el camino de justicia. No importa cuántas veces caigas, no importa cuántas veces te hagas daño o hagas daño a otros, cuántas veces tú mismo tropieces, te vuelves a levantar. Y el camino sigue siendo recto hacia la justicia, en perseverancia hasta el final, porque ese es el camino de la salvación. Jesús es el camino. Es un camino estrecho hasta el final, a tu destino, porque este es un peregrinaje, recuérdalo. Entonces no pertenecemos a este mundo, estamos en transición hacia el otro mundo, el mundo venidero. Y aquí tenemos que demostrar que somos dignos del llamado. ¿Qué llamado? Él nos llamó porque nos conoció y nos predestinó para ser hijos de Dios. ¿Qué trabajo tan perfectamente hermoso! Honra es para nosotros servir a un Dios tan bello. No me voy a meter en la polémica sobre qué éramos antes y qué pasó todavía. Quizás mañana lo voy a expresar. Si puedo leerte el libro de Melquisedec, entenderás de dónde vienes, quién eres, dónde estás y hacia dónde vas. Y yo te lo voy a decir con testimonio personal de cosas que yo he visto, cosas que recuerdo. Y mucha gente podrá tener que decidir si estoy loco o si te estoy hablando con la verdad. Esa es tu decisión. Los que son de la fe, esos son los verdaderos hijos de Abraham. Así que no cualquiera puede entender esto, porque no es de todos la fe. Los que no son elegidos no podrán entender esto jamás. Y podrán volver a su teoría de Darwin, de que bajaron del árbol como un mono. Yo decido creer que soy hijo de Dios, nacido del Espíritu en Cristo Jesús, para Cristo Jesús, y para reinar juntamente con Él en eternidad. Así que gracias por tu atención. Espera el video de mañana. Los amo, hermanos. Que sean todos bendecidos. En el nombre de Jesús. Y hasta pronto.